Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente, diciendo enseguida: «Enviadme al sepulcro. No es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababan de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y que en mi alma los sufro con gusto por temor de Él». De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. El Señor me sostiene, el Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. El Señor me sostiene. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante,
se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo como primera lectura el segundo libro de los Macabeos. Y en la lectura de hoy nos pone como protagonista a este Eleazar, que es todo un modelo de coherencia y todo un ejemplo para las generaciones sucesivas. Le están obligando, por orden del rey, le están obligando a comer carne de cerdo que iba contra la ley de Moisés. Y él, a su vejez, se opone diciendo: toda mi vida he sido fiel a la ley y ahora, a mis 90 años, no voy a serle infiel. Los amigos incluso le intentan convencer poniéndole que disimule, preparando él su propia carne y haciendo ver a los demás que come esa carne. Sin embargo, él dice: ahora, a mi edad, voy yo a traicionar mi propia forma de ver las cosas, de ser fiel a la ley de Moisés, solamente para conservar la vida. No, de ninguna manera. Y habla además muy bien de cómo hay que dar ejemplo a los jóvenes, a las generaciones futuras. Y efectivamente termina la lectura de hoy diciendo: de esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Sobre todo, y lo repite varias veces en la lectura de hoy, el ejemplo que tiene que dejar a los jóvenes. Es como invitarnos también a nosotros a que seamos coherentes con nuestra fe y que seamos también un ejemplo para nuestros hijos, nuestros nietos, para las generaciones que nos suceden. ¿Por qué? Pues porque viendo en sus padres o en sus abuelos, viendo esa coherencia de fe, sin duda que ellos también, digamos que asumirán, penetrará en ellos esa actitud, esa forma de ser. Por lo tanto, es también la palabra de Dios de hoy, de esta primera lectura, es como un aviso a nuestra propia responsabilidad. ¿Qué es lo que dejamos en herencia a los nuestros? ¿Les dejamos una fe firme? ¿Les dejamos una fe que verdaderamente merece la pena vivirse? ¿O les dejamos una fe superficial, una fe que no compromete a nada y que por lo tanto ellos se van educando? Desgraciadamente es así en nuestra sociedad. Se van educando en una permisividad absoluta, donde vale todo, donde no se compromete uno con nada. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Y en el Evangelio nos encontramos con un episodio digno de mención en el Evangelio de Lucas, porque el protagonista es este Zaqueo, que es rico, jefe de publicanos, por lo tanto mal visto
por sus contemporáneos judíos, pero sin embargo él tiene la curiosidad porque habrá oído sin duda hablar de Jesús, de lo que dice, de sus enseñanzas, de sus milagros, y entonces tiene esa curiosidad. Él quiere ver a Jesús. Y entonces se tiene que subir a un árbol por su pequeña estatura. Pero ahora viene lo importante, y es que la iniciativa es de Jesús, no de él. Él tiene curiosidad, quiere verle, pero Jesús es el que le llama. Jesús es el que, saltándose quizá las normas de urbanidad, se autoinvita. Él: baja, Zaqueo, que quiero alojarme en tu casa. Claro, esto escandaliza a los llamados limpios de corazón, diciendo: pero bueno, este hombre come con pecadores, y se escandalizan. Pero Jesús no viene a salvar a los buenos o a los puros, ya lo dice al final el Evangelio, sino que viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Zaqueo es efectivamente un hombre que se ha aprovechado de su situación de jefe de publicanos, de recaudador de impuestos, y ha conseguido riquezas materiales en su vida. Pero el encuentro con Jesús le transforma. El encuentro con Jesús, a pesar de lo que dicen los demás, diciendo: este come en casa de pecadores, a pesar de eso, nos muestra a un Zaqueo transformado por el encuentro con Jesús. Jesús le llama, la iniciativa es de Jesús, pero él baja del árbol y le acoge en su casa todo contento. Y el encuentro con Jesús transforma a Zaqueo. Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Es decir, no solamente transforma su propia actitud y personalidad, sino que es que eso va a repercutir, esa nueva actitud, esa transformación de Zaqueo va a repercutir en los demás. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, que con toda seguridad lo había hecho, le restituyo 4 veces más. Luego el encuentro de Jesús transforma al hombre, le hace cambiar de conducta, le hace cambiar de actitud y tiene una repercusión social. Eso es muy importante también, que a veces nosotros pues nos detenemos y lo hacemos bien. El encontrarnos con Jesús en la Eucaristía, que duda cabe que es bueno. Y rezamos y tenemos nuestras devociones. Pero eso tiene que llevarnos también a una actitud ante la vida, ante los demás. ¿Qué es lo que le ocurre a Zaqueo? La repercusión de su conversión en el bien de los demás. Y no solamente de él, sino de toda su familia. Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este, por muy pecador que sea, es hijo de Abraham. Jesús viene a salvar lo que estaba perdido. Nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que tenemos muchas limitaciones y muchos defectos. Nos ponemos en sus manos, en la Eucaristía, donde participamos de su cuerpo y de su sangre. Le pedimos sin duda que esa comunión transforme también nuestras vidas y que esa comunión nos lleve a todos y a cada uno de nosotros a volcarnos en nuestros hermanos, en tener en cuenta al que sufre, al que está enfermo, al que es vulnerable, al que es pobre. Y esto hoy es muy necesario también
en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Por eso, hermanos, que la palabra de Dios de hoy, tanto de la primera lectura, coherencia, ejemplaridad para los jóvenes, como el Evangelio, encuentro con Jesús, conversión, transformación de nuestras vidas, repercusión en nuestra entrega a los demás, que todo ello sea algo que tengamos presente en el día de hoy para vivir de verdad la palabra de Dios y la Eucaristía.